Según el portal del Gobierno de la Ciudad de México, en la zona metropolitana se generan más de 19,000 toneladas de basura al día. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos a una invitada que nos va a platicar sobre un tema que pues es meramente la suma de esfuerzos civiles y ciudadanos, ¿no? Y voluntarios y realmente formar un proyecto muy interesante que ahorita ya nos dará más detalles al respecto. Y bueno, les cuento un poco acerca de ella. Nuestra invitada del día de hoy es Silvia Becker. Ella es licenciada en Administración de Empresas. En 2015 se unió a la mesa directiva de colonos del fraccionamiento donde ella reside, el Club de Golf Bellavista, siendo la responsable del Comité de Ecología. En el año de 2017 se estableció como obligatoria, ¿no?, la separación de desechos y residuos por parte también de un impulso por parte de Silvia. Y bueno, ya en 2019 se quedó con pues ganas de hacer todavía más y fue que conforma el grupo de Fuerza Verde, siendo actualmente la presidenta de esta asociación. Y bueno, Fuerza Verde ya tiene ahorita 10 fraccionamientos participando en estos programas, tanto de separación de residuos como de compostaje. Así que, pues, Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos un espacio en tu día hoy para venirnos a contar cómo fue que nació todo este proyecto, de dónde, por qué, ¿no? Y qué es lo que ha traído, pues, a tu vida, a la vida de los demás y en general a tu entorno. Hola Ingrid, buenas noches. Hola Rodrigo. Pues bueno, me ha traído muchísimas alegrías, me ha traído la conciencia de lo importante que es poder dar lo mejor de uno, pero sin querer recibir nada a cambio. O sea, servir a la sociedad y buscar el bien común. Como tú dijiste, esto nace en el 2007, nace el corredor ecológico aquí en la asociación donde yo vivo. Y este es una zona en donde en el 2007 al 2015 se llevaban todos los desechos de las hojarascas, de las podas de los árboles. Tenemos un club y se llevaban todas las naranjas, lo que se exprimía de los jugos de naranjas, entonces se llevaba al corredor y se hace una composta que se llama composta tipo bokashi, que su elaboración es un poco compleja porque lleva determinados ingredientes, pero se hace una composta que tiene muchísimos ingredientes Nutrientes, ¿no? Ajá, no, ajá. Entonces, tiene todo este tiempo, tiene más de 15 años el corredor ecológico y me invitan a trabajar en la asociación y yo, claro que dije que sí, pensando en ser un ejemplo para mis hijos de que se puede hacer algo por la sociedad, de un trabajo de voluntariado, ¿no? Que no nada más es, por un lado, exigirle al gobierno que nos solucione todos nuestros problemas, sino que tenemos que nosotros impulsar ciertos mecanismos, por decirlo así, para ayudar a la sociedad. El gobierno no tiene la capacidad de hacer todo, ni de todo lo que queremos, y yo desde este tiempo que llevo ya trabajando me he dado cuenta que son proyectos, los gobiernos tienen proyectos ya muy definidos y son a corto plazo, porque son lo que pueden Sí, durar su 6 mandato, ¿no? Su años. sexenio, su etcétera, ¿no? Entonces, entonces no puede quedar algo en manos del gobierno porque no le van a dar continuidad. Entonces, eh, nace este amor por lo que estoy haciendo ahorita a raíz de que empiezo a conocer en el corredor ecológico lo que se hace, que mi pasto lo llevan allá y se hace tierra, que mis hojas se hacen tierra, que mis desechos orgánicos se hacen una tierra, un fertilizante hermoso, y yo me doy a la tarea de ver que nada más 30 casas separamos los desechos. Yo no te puedo decir que yo los separaba perfectos porque yo no entendía muy bien, sino que separaba los orgánicos, pero los reciclables ahí más o menos, o sea, más o menos era mi trabajo. De mi casa.
pero cuando yo voy al corredor y veo lo que se hace, digo, no, pues si somos 380 casas, tenemos que separar las 380 casas. Y digo, bueno, pues hay que hacerlo, pero me presentan al jefe de mantenimiento que se llama Manuel Martínez y Manuelito me empieza a hablar del efecto invernadero, del calentamiento global y yo no entendía nada. O sea, no decía, bueno, pues que no es lo mismo el efecto invernadero que el calentamiento global. O sea, realmente no entendía pues de lo que o sea, sí, era una ignorancia total. Entonces me doy a la tarea, dije, tengo que explicarle a la gente, porque yo creo que muchas personas han de estar como yo, ¿no? Que no han de entender lo que nos afecta en la salud, en lo que afecta en el ambiente, como te decía, que el pasto se hace tierra, o sea, muchas cosas que a mí me caen el 20 así de sopetón, y digo, tengo que explicarlo. Entonces se hace una labor en la mesa directiva de que se haga por obligación la separación de basura, se pone en estatutos, se vota en la asamblea, y digo, bueno, pues ahora hay que informarle a la gente. Entonces hago unas pláticas, al principio iban 10, al principio luego 20, y después iban ya 50, 70 cuando se es por o sea, obligatorio. Y de ahí empezamos ya todas las casas a separar, se separa en tres, se separa en desechos orgánicos, que es todo lo que es vegetal, huevo, no se pone absolutamente nada de carnes animales, ni de rojas, ni de pollos, ni de cueritos, ni de huesitos, ni nada de eso, ni lácteos. Entonces, se hace un infograma, se manda a las casas explicando qué es el desecho orgánico, qué son los reciclables, todo lo que se va a ir a un proceso de reciclaje, y lo sanitario, qué es lo que va a ir a los vertederos. Entonces, digamos que se empezó básicamente así como de cero, ¿no? A capacitar a la gente, a explicarle, a darle las razones de por qué sí, ¿no? Por qué sí separar, por qué no mezclar todo, por qué empezar a hacer pues esta transición, ¿no? Me parece interesante lo que nos comentas que eran al principio solamente 30 casas. Pensando en esto y que son como 380 casas, ¿no? Es un fraccionamiento bastante grande. ¿Cómo fue, Silvia, digamos, ese camino, ¿no? De pasar de 30, no sé si ahorita ya estén las 380 en este esquema pues, de separación y de compostaje también, pero ¿cómo fue esa transición de pasar de 30 a 380, ¿no? Porque implica un trabajo grandísimo, justo de educación ambiental, de concientización, ¿no? De repetición. Creo que esta parte de hacerlo obligatorio, bueno, la separación obligatoria, a lo mejor también fue algo que empezó a mover un poco más rápido, ¿no? Pero no dudo que a pesar de eso, durante el camino hayan habido bastantes tropiezos, bastantes dificultades. Entonces, ¿cómo fue a grandes rasgos así la transición, ¿no? De ese número de 30, de pasar y moverlo a 380 casas. Pues bueno, realmente al hacerlo obligatorio, nosotros teníamos el poder de decir, si no lo separas, no te lo recojo. Entonces no se les recogía y se les dejaba. Yo dije, vamos a hacer 3 llamadas, la primera, la segunda y la tercera. Y fue el primer día, el segundo y el tercero. No creas que la primera semana, no, no, no. Fue entonces, como los niños chiquitos, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, yo lo que hicimos es que mandé a hacer bueno, en la asociación, unas, como de las hojas, las cortamos en varios y las hice en rojas y en verdes. Esta es la primera llamada. Si no recoges bien tus desechos, no se te van a recoger. Y se le dejaba ahí en la puerta de la casa. Segunda llamada, tercera, las dejábamos ahí. No entiendes cómo se va a hacer. Me hablaban por teléfono, iba a las casas, les explicaba a las muchachas, volví a hacer otra plática. Esa fue la plática que más gente tuve porque pues, al principio eran 10, 15, 20 y después eran de 70, se llenó el auditorio. Entonces, pues la verdad es que yo creo que a veces el ser humano necesitamos, o los mexicanos, no sé, no quiero generalizar, pero a veces necesitamos que las cosas sean a fuerzas para hacerlas, ¿no? Pero yo no quiero que sean las cosas así, quisiera que fueran por medio de entendimiento, porque si yo me espero a que los gobiernos del Estado de México o de Atizapán lo hagan obligatorio como él no circula, entonces, pues, no sé, nos pueden dar muchos años. Entonces, labor de convencimiento
para mí creo que es aparte mucho mejor porque te estoy dando las razones de por qué tienes que hacerlo, por qué te perjudica y en qué te beneficia, ¿no? Es toda de explicarte todo el contexto. Y así fue en el fraccionamiento que ha funcionado. De repente tenemos gente media rebelde, pero no se les deja o los muchachos sí los separan, se ha ido como que perfeccionando, porque no teníamos antes el Tetra Pak y ahora el Tetra Pak ya lo tenemos, pero el Tetra Pak necesita ser separado diferente, se necesita escurrir, se necesita aplastar y sacarlo aparte, porque el Tetra Pak lleva un proceso diferente, no todos los acopiadores se lo llevan y y cuando hago eso, pues mando infogramas, mando información, el WhatsApp, todos estos medios de información son muy buenos porque podemos mandar información y explicarles. Y nuevamente, mando circulares y mando a las casas explicándoles que pueden hacerlo, que deberían de hacerlo de esa forma, ¿no? Claro. Y oye, es interesante ese punto que acabas de tocar también ahorita, Silvia, porque bien lo dices tú, ¿no? O sea, ahorita, o digamos, empezó como a marchar por la cuestión de obligatoria, ¿no? De, ok, te damos oportunidad de que, bueno, estás aprendiendo, ¿no? Esta curva de aprendizaje que todos sabemos que sucede, te asesoramos de cómo separar si no tienes ni la más mínima idea de cómo hacerlo, ¿no? Te damos este acompañamiento, etcétera. Pero tú en ese inter de, digo, ya el tiempo que lleva ahorita Fuerza Verde y en general la dinámica en tu fraccionamiento, ¿has visto ese cambio? O sea, como de, ok, empezó siendo obligatorio, pero ahorita ya veo gente que lo hace porque ya realmente entiende, ¿no? Y porque le interesa y porque está preocupada y es consciente. O sea, ¿has visto algunos, ese tipo de transiciones o digamos de, ahora sí como le dicen aquí de repente en literatura y esas cosas, como esa evolución del personaje en tus vecinos? Pues fíjate que sí, como me puedo encontrar personas que te dicen, yo tengo 15 años separando, yo tengo 15 años que les separo el del camión de la basura, los desechos, o yo tengo 10 años haciendo composta. O sea, sí te puedes encontrar gente que una vez entendimiento, bueno, yo lo puedo poner, mi suegra, porque somos vecinos, ella fue a la plática, mi suegra lo entendió y al día siguiente me dijo, mándame las calcomanías y ven y explícale aquí a Rosita cómo lo vamos a hacer. Entonces, sí he visto gente que realmente le entiende el beneficio de las cosas y lo hace, como gente que pues que no quiere hacerlo, que te dice que la basura lo revuelven, que no sirve para nada, que es más trabajo, que ya están mayores o sea, sí te encuentras de todo, ¿no? La verdad es que hay que trabajar muchísimo la mentalidad de las personas, la idiosincrasia o voluntad, no sé cómo decirlo, porque como puedes encontrarte gente que, como te lo explico, ¿no? Que ya lo está haciendo hace mucho tiempo o que la convenciste en ese momento y hace el intento y gente testaruda, ¿no? Pero pues para eso estamos nosotros, para tratar de ir aumentando el número de personas que lo están haciendo. De hecho, así fue como nació Fuerza Verde. Fuerza Verde nace que tuvimos una crisis en el municipio de recoger la basura, dejaron de recoger la basura, pues no sé si por un mes o por 15 días, pero muchos fraccionamientos tenían la basura y la basura y la basura en sus fraccionamientos. Digo, todo el municipio de Atizapán tuvo esa crisis y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y nosotros, no te digo que nos moríamos de risa porque no se trata de burlarte de la tragedia, ¿no? Pero nosotros no teníamos ese problema porque se llevaban todo lo reciclable, se llevaban todo lo orgánico y lo único que nos quedaba era lo sanitario. Entonces, nosotros era una bolsita pequeñita que pudimos aguantarla a lo mejor una semana o 10 días o 15 días en nuestras casas, ¿no? Y no. Sin ninguna molestia mayor, ¿no? En general, o sea, era un residuo, digamos, mucho menos voluminoso, también, porque sobre todo lo orgánico de repente, ¿no? O sea, no me quiero imaginar cómo debe haber sido con la cuestión orgánica, ¿no? Que no se la recogían en un mes o 15 días, o sea, eso es de lo más, pues de lo más difícil a veces, pero ustedes con el corredor ecológico, pues cero problemas, ¿no? En ese tema. Y, y pues justamente en ese sentido, bien dices aquí que fue uno de los detonantes, ¿no? Que empezó
yo creo que fue también en cierta forma una de las cosas que empezaron a migrar, esta parte de ser pues mandatorio, no obligatorio, un poco más reglamentado en cierta manera, a hacerlo un poco más ya de compartir, de crear, de hacer unión, ¿no? Con otras personas. Y pues ahora sí, cuéntanos, a raíz de este problema que ya es bastante ilustrativo, ¿no? Que ya con eso imaginárselo, digamos, en la vida real, o sea, la gente que a lo mejor no está acostumbrada a separar residuos, pues te puedes imaginar y bien dimensionar qué tanta basura estarías, cuántos cuartos estarías casi llenando, ¿no? De tu casa con basura si no estás separando en reciclables, inorgánico, orgánico, etcétera. Y ya de ahí, pues empieza esta inercia también, ¿no? De empezar a involucrar a más gente. Y pues ahora sí, a ver, dinos, ¿cómo fue que empezó? ¿Cómo fue que nació Fuerza Verde, Silvia? Bueno, Fuerza Verde nace de esta necesidad que tienen los vecinos. Al decir vecinos eran los fraccionamientos que están cerquita de nosotros. Eh, los empiezo yo a invitar a que conozcan mi corredor ecológico porque por la cercanía que tenemos una alianza que se llama Alianza Ciudadana y entonces pues tenemos a veces reuniones porque se habla de seguridad, se hablan muchos temas, tenemos aquí la presa Madín y todo eso. Y entonces yo les dije, ¿por qué no vienen a conocer el corredor y vean nuestro programa pues, de separación de basura? Pienso que podría ser una gran ayuda para sus fraccionamientos y no tener estos problemas. Entonces empiezan a venir diferentes fraccionamientos, los presidentes o sus comités de ecología y conocen lo que estamos haciendo. Y ellos empiezan a trabajar y entonces un día me hablaba por ejemplo, Gina, otro día me hablaba Erika me la encontré en un evento que hubimos y entonces me dijo, oye, tú eres la del Club de Gol Bellavista, le digo, sí, ven, como, y siempre era invitarlos al corredor a que conocieran lo que hacemos. Porque yo te quiero explicar una cosa, Ingrid, que es muy importante y que me gustaría que escucharan los jóvenes, que sé que es de muchos jóvenes y que se me hace muy, muy interesante que los jóvenes estén escuchándonos. Mira, el problema de la basura radica en mucho porque al mezclarse lo orgánico con los demás desechos, se genera gas metano, se genera dióxido de carbono. Y estos gases son parte de los gases que influyen en el calentamiento global. Ajá. Entonces, el gas metano, una sola molécula, calienta lo que 23 de dióxido de carbono. Entonces, tú imagínate que tienes 23 bolitas de dióxido de carbono y una de metano. Una sola tiene el poder de, unos dicen 23, otros 24, pero vamos a poner 24 veces de generar más calor que las de dióxido de carbono. Entonces, y el gas metano, la basura contamina un 16% del gas metano influye en esta, o sea, es por porcentajes, pero del 100% de lo que contamina en la atmósfera, el 16% es los desechos. En México, en todo el país, producimos 42 millones de toneladas al año de basura. Es llenar 216 veces el Estadio Azteca. Es agarrar y llevar toda la basura y llevarla ahí. Entonces es impresionante. No, espérame, estoy dando un error mal. No es la basura de México, es la basura de la Ciudad de México. Es 16 O sea, es todavía más bestial porque, o sea, sí, no, es muchísimo, es una cantidad todavía más grande, ¿no? O sea, pensándolo o reduciéndolo solo a Ciudad de México, claro. Es como si dijera la señora Claudia Sheinbaum, dije, ahora vamos a llevar todos los camiones al Estadio Azteca, en lugar de traerlos a Cuautitlán y a todas estas zonas, porque la del Distrito Federal lo traen al Estado de México y a otros, no, ya no en el Distrito Federal. Entonces, perdón por el gran error, pero para que ustedes dimensionen la cantidad que sale en el Distrito Federal, que son 16,000 toneladas diarias, y en México salen 42 millones al año. Y para que todavía dimensionen más las cosas, del 100% de esos desechos que estamos hablando, solamente el 10% se recicla. ¿Sí? Entonces es una tristeza que eso no lo entendamos, además de toda la contaminación y de todo lo que genera. Pero ya me desvié un poco de tu pregunta inicial, de la pregunta que me hiciste.
era muy importante que yo les platicara esto porque esos datos pues son parte de la conciencia que uno tiene que hacerle a la gente. Y cuando nosotros empiezan a sufrir de que no les recogen la basura, pues vienen y se acercan y les damos formas de que puedan ir teniendo sus programas. Y así se van sumando los programas a lo largo del 2017, 18 estamos hablando, no, 19, del 19 para acá, y van haciendo, vienen, les toman la idea, me hablaban por teléfono y me decían, Silvia, oye, ¿y cómo le haces? ¿Y cómo le haces con el acopiador? ¿Y cómo le haces con esto y todo? Y hubo un momento en que éramos tantas personas que dije, bueno, ¿por qué no hago una junta con todos ellos? Porque unos tienen una idea de una cosa y yo ya conseguí un acopiador y otros tenían otra idea de otra y los contenedores y nosotros ya hicimos esto. Y los invito a la asociación, a una reunión, vienen varios de diferentes fraccionamientos, pues les toma sus datos, sus mails y todo, hago el chat en ese momento y digo, pues, ¿cómo lo llamo? Pues Fuerza Verde. Y nos tomamos la foto así de esa que tomas de selfie y que con todos atrás. Así nació Fuerza Verde, de que bien conocen y empiezan ellos con sus ideas tratarlo, adoptar a sus fraccionamientos, pero a la hora que nos juntamos y que uno dice, pues yo lo estoy haciendo de esta manera, pues yo ya conseguí al acopiador, pues yo ya conseguí, entonces empezamos como que a estructurar y decíamos, bueno, si ya son 3 fraccionamientos, entonces el acopiador va a venir con mucho gusto a recoger a 3 fraccionamientos. Cuando yo tengo fraccionamientos no quiere decir que en ese momento los fraccionamientos, si tenemos un fraccionamiento de 460 personas, ya las 460 ya están incluidas. No. Hay fraccionamientos que tienen 1,300 personas y ahorita llevan 400. Hay fraccionamientos que tienen 300 y a lo mejor llevan 150. Pero ya llevamos como 3,000 familias que ya están separando sus desechos de diferentes maneras, como cada fraccionamiento ha decidido tener su acopio. Pero cada día siempre tenemos una llamada de alguien que le interesa, de otros municipios, ahorita me andan buscando de Cuautitlán, la semana pasada vino el presidente municipal y le interesó un proyecto para una zona que tenemos aquí. Le dije, pues dame la oportunidad de enseñarles a hacer composta, de enseñarles a separar la basura. La composta pues un kilito lo vas a comprar a un invernadero o lo vas a comprar a estas tiendas grandotas que venden material, te vale 60, 70 pesos un kilo. Y nosotros aquí les regalamos a los vecinos 12 costales de 19 kilos cada costal, gratis, y es lo que nosotros producimos. Entonces, volviendo a cómo nos juntamos, vienen y así nos estructuramos y dije, pues Fuerza Verde. Y yo empiezo a ver que hay mucho trabajo, empezamos a darle como una estructura a Fuerza Verde y llega un momento en que hay que tener manuales, hay que tener videos, hay que tener una forma de cómo presentarnos a las asociaciones, porque a veces teníamos que llegar con los presidentes de las asociaciones y explicarles, o en su caso, por ejemplo, la semana que entra si se da, o en unos días con el presidente municipal, pues darles una estructura de cómo pueden organizarse y de qué se puede ir haciendo. Entonces, también de este mismo grupo de Fuerza Verde, empiezo a ver qué personas pues ya han estado sacando cosas en sus fraccionamientos y a quienes les interesa, y hacemos la parte estructural o las bases de Fuerza Verde, lo hacemos con un determinado grupo de personas y cada uno tenemos diferentes funciones, ¿no? Unos hacen los videos, otros hacen los manuales, o nos juntamos y vemos qué fraccionamientos están metiendo, tenemos proveedores que vienen siendo los acopiadores o hasta los impresores, los que nos hacen los infogramas. Entonces, así es como nace Fuerza Verde y cada uno a algunos les asesoramos, pero la mayoría, ellos van haciendo su propio traje, por decirte. Entonces, nosotros les decimos, ¿por qué no lo haces de esta forma? Tenemos un fraccionamiento que le ha funcionado muy bien. Empezó primero con un día a la semana. La parte de la mesa directiva está allí en la calle, tienen ahí en la calle, y van
llegan los coches y dejan sus desechos de las 9 a la 1 de la tarde, ahorita ya van 2 días, y cerraron y dejaron precioso esta área muy bonita, ecológica, a pie de calle. Entonces la gente pues se organiza, separa sus desechos, los orgánicos normalmente son poquitos, hay quienes vienen y te los recogen y te hacen composta, hay quienes hacen composta en sus casas, hay quienes los hacen aquí en el fraccionamiento. Rancho San Juan, por ejemplo, tienen un club hípico, entonces ellos hacen composta con las heces de los caballos y es composta caliente. No se usa para huertos, no es recomendable, pero sí para las zonas verdes, básicamente. Entonces se va adaptando según las necesidades, según el tamaño, según el presupuesto, porque tú puedes hacer contenedores, pues no. Muy sencillos, ¿no? O sea, justamente que nada más cumplan tu función, pero que ya están, ¿no? Ahí dando la pauta, dando el arranque, ¿no? Para las cosas. Entonces, con todo esto que me platicas, me parece que ustedes, digamos, que dibujan los esqueletos y ya cada quien le va poniendo pues, las diferentes cosas que necesita, ¿no? Su fraccionamiento, sus residentes y todo lo que pueden llegar a requerir, ¿no? Para ir armando su gestión de residuos, si quieren compostear también que lo hagan, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que digamos que ustedes sentaron estas bases, ¿no? Y en este trayecto, Silvia, pues obviamente han ocurrido muchísimas cuestiones, ¿no? Tanto cuestiones de aprendizaje, ¿no? Algunas un poco complicadas, sobre todo lo que nos comentabas, de esta voluntad de la gente, ¿no? De querer salir un poco, pues, de la zona de confort, que a final de cuentas separar tus residuos no implica digamos, algo descomunal, ¿no? Pero pues sí es aprender, ¿no? Informarse, empezar a hacerlos, es un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pero que vale muchísimo la pena hacerlo y que obviamente está teniendo retribuciones y ustedes como vecinos lo están viendo. Entonces, en este tenor me gustaría preguntarte, Silvia, si tú alguna vez te imaginaste cuando recién empezó, ¿no? Fuerza Verde, que iba a tener un impacto tan grande y qué te hace, pues, pensar, ¿no? El que ahorita ya sean 10 fraccionamientos sumados a este movimiento. Pues mira, me da muchísima alegría, Ingrid. Yo te puedo decir que nunca, nunca, nunca imaginé, por un lado, ser reconocida de esta forma, ¿no? Porque yo realmente toda mi vida me casé y fui ama de casa, ¿no? Y entonces siempre fui feliz, nunca, nunca fui de las que me arrepentí, que porque no seguí trabajando, no, no, no. Yo siempre el papel de mamá, de esposa, siempre me ha encantado. Y era la mamá de Max, la esposa de Max o la mamá de Marifer o de Freddy, ¿no? Y entonces, inclusive hasta mi apellido es Silvia Becker, aunque soy Silvia Noriega, de soltera, ¿no? Pero para mí ese reconocimiento oye, es que, pues, Silvia, que queremos que nos ayudes, es que, tú eres la famosa Silvia, la de la basura. Pues sí, sí soy. Fíjate que aquí en el club un día una señora me dice, oye, tú eres nuera de Meche Becker. Le digo, sí, soy nuera de Meche Becker. Le digo, pero eres la de las joyas, porque mi cuñada hace joyería. Le digo, no, señora, yo soy la de la basura. ¡Ah! Basura, ¿no? Dice la de la basura. Digo, sí. Entonces, y mi esposo me dice, y mis hijos, mamá, nunca, y yo lo digo con un orgullo, porque te voy a decir una cosa, Ingrid, lo más difícil en este camino ha sido, como dijiste tú, la voluntad de las personas. Eso es lo que ha sido mucho más difícil. Mira, el convencerlos que de entrada, pues es muy cómodo llenar una bolsa de este tamaño y llenarla de todos los desechos, de todos. Hay que a la de la basura los separen. Mira, porque nuestros impuestos, porque, o sea, puedes tener miles de razones, pero yo lo que digo es que tú la compraste, tú eres responsable de tu basura, ¿sí? En todos, es muy feo las comparaciones, pero lo voy a tener que decir, pero en todos los países de primer mundo, todo mundo se hace responsable de sus desechos, todo mundo. Inclusive te cuentan las bolsas orgánicas, te cuentan las bolsas que van para reciclaje y te cuentan las bolsitas que van para lo sanitario, o sea, para lo que se va a ir al vertedero. Y te dicen, a ver, ustedes son dos personas, entonces a ti te voy a dar 80 bolsitas de las amarillas. Si te pasa, si necesitas más, vas a pagar 10 euros más o 15 euros más.
Eh, yo me casé con mi esposo es de descendencia alemana y tiene familia allá en Alemania y muchas veces hemos ido allá y es una meticulez de este bote para esto, bote para aquello, este bote, esto no va aquí porque este día mi hermana vive en Francia y entonces los lunes sacan los desechos de esto los martes y todo va perfecto, perfecto. Entonces digo, y tiene toda la razón, nosotros somos los que compramos, somos los que consumimos. Y el trabajo de los pobres muchachos, o sea, tenemos que tener consideración hacia todos, ¿no? Y somos responsables, pero además somos, si nosotros cuidamos la naturaleza, estamos cuidando nuestra salud, a nuestros nietos, nuestro mundo. Ya no es porque yo vivo en un edificio y no veo los arbolitos. No, es todo, es el aire que respiramos, es lo que comemos, es el agua que tomamos. O sea, voy a decir una cosa muy dura. Aquí tenemos la presa Madín. La presa Madín está súper contaminada, súper contaminada. Tenemos una tratadora de agua y preguntaron, ¿es cierto que la presa Madín se están llevando el agua para el Distrito Federal? Y dijeron, sí, sí es cierto. Y le digo, ¿y esa agua así se la están tomando en el Distrito Federal? Pasan por tratadoras, pero es nada más que se metan a ver la problemática de la presa Madín y a donde no la manden, aquí a Tizapán, a Naucalpan, a Tlalnepantla. Pero si tú supieras que la contaminación es por aguas residuales y por vertederos clandestinos, te mueres, te mueres. Ahorita estoy diciendo, a ver si Pedro, porque así se llama el presidente municipal, quiere que yo vaya a dar clases a las escuelas de esos pueblitos que en los ríos tiran el agua y caen a la presa Madín. Entonces es una inconsciencia y lo más difícil es convencer a la gente. Y no quiero convencerlas, no quiero hacerles manita de puerco, es que entiendan todo lo que pasa cuando uno tira una latita de este tamaño, déjate una lata, una pila lo que contamina el agua, ¿sí? Cuando tú revuelves el cartón ya no sirve, cuando esto está, a ver, voy a ponerle una cosa muy drástica, ¿sí? Cuando esto lo echan con un pañal o con una toalla sanitaria, o con el pañal de un adulto lleno de popó, ¿sí? Esto es lo que el muchacho del camión de la basura separa. O sea, no hay que ser tan inconscientes, ¿sí? Entonces, eh, es una labor a mí me tiene súper feliz, estoy súper convencida, siempre que ya cada día es más mi objetivo, el objetivo de Fuerza Verde es en esta parte de la basura, en esta parte de hacer composta, de hacer huertos, pero cuando se puede, pues hablo de los árboles y cuando se puede hablo de los ríos, porque todo es como un engranaje que va funcionando así, así, así. Y si no funciona esto, no funciona esto, no funciona esto, y todo nos llega a nuestro cuerpo. Claro, es que es también esta parte de entender que no estamos aislados, ¿no? Del ambiente, del entorno donde vivimos, estamos al contrario, estamos inmersos totalmente en, ¿no? O sea, como bien dices, todo influye en todo, repercute calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo, que también se empieza a empobrecer, a contaminar y obviamente a producir alimentos de menor calidad, ¿no? Con menos nutrientes, y bueno, se desencadenan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos consciente que una cosa está estrechamente ligada con otra y que todo el planeta Tierra en general funciona con un mecanismo de reloj, así, ¿no? Entonces, con que movamos una cosa minúscula va a afectar sí o sí a todo ese pues engranaje perfecto, ¿no? Que es, y es parte de ser conscientes, pero además de entender cómo funciona la naturaleza, ¿no? O sea, no es ir contra natura, es al corriente, ayudar y aprovechar eso, como es un ejemplo clarísimo, la composta, ¿no? Entonces, creo parte de toda esa cuestión. Y pues en ese sentido, Silvia, me queda claro que ha sido súper gratificante, eh, pues estar recorriendo todo este camino, ¿no? Porque no solamente lo has visto como crecer, en tu fraccionamiento, ¿no? Pasar de 30 a 30, 80 casas, o sea, ya se ha expandido, ahora sí que como pandemia, ¿no? En cierta forma, pero una pandemia buena, una pandemia verde, ¿no? Entonces, lo has visto, pues, irse así como moviendo sus tentáculos a varios lados más, y creo que eso es muy valioso también porque, a final de cuentas, ya está haciendo una diferencia, ¿no? O sea, si esas familias las multiplicas por los residuos y todo, o sea, es una diferencia, realmente ya está marcando una diferencia.
Y bueno, en todo este trayecto has tenido también la oportunidad de, pues, de informarte más, ¿no? De conocer más, de investigar, de vivir y de experienciar, perdón, cómo es que se dan todos estos cambios, ¿no? Y me encantaría que nos dieras una reflexión, pues final, algo con lo que nos puedas dejar al auditorio, ¿no? Para que nos quedemos con este mensaje y que en esta reflexión nos incluyas, obviamente, digo, ya por ahí está el spoiler, ¿no? Ya con esta cuestión de los 10 fraccionamientos incluidos en el proyecto, ¿no? Pero, ¿qué tan viable ves que esto se replique en más lugares de México? Y bueno, que cierres toda esta información que nos has compartido, Silvia, con algo que quieras que el auditorio se quede, que creas que sea realmente importante que tengamos siempre en mente. Pues mira, en primer lugar, pienso que sí puede ser muy viable, siempre es viable, siempre, siempre es viable. Nada más que vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, es que nos queramos mover de nuestro punto de confort, que entendamos que es nuestra responsabilidad, que también nuestra forma de consumir tiene que cambiar, porque si tú dejas de consumir tantas botellas de PET filtrando el agua, o sea, hay muchas cosas que tú puedes dejar de hacer, pero es la voluntad del ser humano, es la voluntad de querer hacerle las cosas y no dejarle la responsabilidad a otros o no quererlo ver, Ingrid, porque porque a veces ya ni vale la pena poner los ejemplos de los osos, de osos polares que no tienen dónde ya andar porque se están acabando el hielo o lo que sea. No hay que ver eso, simplemente hay que ver lo que está afuerita en nuestras banquetas, nada más ver las bolsas de basura que están afuera de nuestras banquetas y, 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 y de verdad comprometerse. Entonces, eso es lo que más, lo que pienso yo que para mí es lo más valioso de estas pláticas, de que la gente quiera hacer las cosas. Sé que cuesta trabajo al principio, pero después se te hace una costumbre. Yo salgo y me llevo un plátano y no lo quiero tirar en ningún lado más que en mi casa. Los papeles, mis bolsas, tú las volteas y traigo papelitos, a veces las de naranja, o sea, botellas no, porque siempre ando con botellas de vidrio, pero hay cosas, o sea, los sobres, mi esposo me dijo, nunca pensé que iba a tener una pepenadora, te vas haciendo una loca, ¿sí? O sea, los sobres, quito el plastiquito, lo pongo acá, o sea, es una cosa terrible, pero porque yo ya comprendo. Nosotros tenemos aquí 13 generaciones, pero realmente en mi casa yo tengo 5 porque tengo las de Tetrapac, tengo los de Moderna de las botellas de cerveza que estamos en un programa, tengo las pilas, mucho, pero y lo hago con mucho gusto porque lo hago pensando en estas generaciones futuras para dejarles un México mejor, un planeta mejor. Y hace ratito creo que me spoileé yo solita y yo pienso que la frase que yo diría es cuidar a la naturaleza es cuidar nuestras vidas. Así es. Tú cuidas la naturaleza, lo que sea, el agua, el aire, cuando queman las llantas, cuando queman montones de cosas que queman, cuando vas y talas los bosques, cuando los ríos los contaminas. Tú nada más dices, estoy cuidando la naturaleza. En ese momento dices, estoy cuidando mi vida, estoy cuidando mi salud, estoy cuidando la vida de mi gente de mi alrededor. Eso para mí creo que resumiría todo el trabajo que yo hago y que lo hago con un amor enorme. Sí, soy Silvia Becker, la de la basura, pero lo digo con un orgullo y bueno, Silvia Noriega de Becker, con un orgullo y para defender a nuestros pepenadores y defender el trabajo que ellos hacen y para que tengan más. O sea, no es lo mismo que saquen 10 botellas de aluminio a que saquen 20 o 30 porque las van a encontrar o que se les entreguen limpias, ¿no? Entonces, México necesita gente consciente, consciente de que la sociedad necesita trabajar por la sociedad. Así es. Necesitamos nosotros trabajar por la sociedad, ¿no? Sí, definitivamente, pues concuerdo, ¿no? En todo ese sentido, porque como bien dices, no se trata solamente de delegar, ¿no? Responsabilidades y de echarle la culpa a los mandatarios, a quien esté en el poder en ese momento, ¿no? O sea, es algo que tenemos que también, como bien mencionas, hacer una costumbre, ¿no? O sea, ya tampoco estamos en tiempo de ser pasivos, ¿no? De esperar a que alguien venga y resuelva, de esperar a que
sí, ¿no? Que nos den todo peladito y en la boca, ¿no? O sea, realmente ya estamos en una situación crítica, ¿no? La Agenda 2030 es también algo que está por ahí ya planteado y bueno, todas estas pequeñas acciones van sumando y sumando y sumando cada vez más, ¿no? Al gran proyecto que es y que justamente como también dices, pues es preservar la vida, ¿no? O sea, es darnos cuenta que todos estamos en esto, ¿no? Y que si no somos actores tan, pues a lo mejor tan participativos, ¿no? Porque también hay que entender a veces que todo mundo va a hacer lo que esté en sus posibilidades y en sus ganas a veces también, ¿no? Pero algo tan sencillo como la separación de basura, ¿no? Y cuando te dan facilidades o cuando te pueden apoyar, este acompañamiento que ustedes dan, por ejemplo, ¿no? A los vecinos, a otros fraccionamientos, es muy valioso, ¿no? Entonces, creo que ahí también es un motor adicional que puede empezar a ayudar a la gente a migrar hacia este tipo de, pues, de dinámicas, ¿no? Y darse cuenta que sí se puede. Y bueno, creo que Fuerza Verde es un clarísimo ejemplo, ¿no? De lo que hace la voluntad ciudadana, de lo que hace el deseo de los civiles ya conscientes, ¿no? Eh, de llegar a ese grado que a mí también me pasa, me da muchísima risa porque me dicen lo mismo en mi casa, ¿no? Me dicen, es que pareces una pepenadora, ¿no? O sea, porque también soy así, entonces me identifico totalmente con eso que acabas de decir, pero al contrario, o sea, justo yo también pienso y digo, bueno, es que si puedo rescatar uno de lo que sea, ¿no? Es válido y es valioso y es importante. Entonces, cuando ya llegas a ese grado de, pues de conciencia, ya estamos del otro lado, ¿no? Pero ir involucrando a más personas, pues también es sumamente valioso y creo que en ese tenor has hecho una labor muy importante, Silvia. Y bueno, está reflejado nada más y nada menos ya en todas las familias que están sumadas a Fuerza Verde. Y pues ha sido un gusto enorme que nos platiques sobre todo esto, ¿no? Sobre todo el camino que has recorrido, sobre todas las fuerzas que se han sumado también, ¿no? De personas que han estado interesadas en estos temas y que, bueno, tienen muy claro que este es el camino, ¿no? Y pues Silvia, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Ha sido bastante interesante ver y conocer, ¿no? A la autora de un proyecto tan, pues tan de corazón realmente como tú lo dices, ¿no? Que ha estado creciendo cada vez más y que esperemos que así sea. Y pues ha sido un gusto platicar. Ahí quedan también cosas sobre el tintero con algunas dudas. Pero bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por venirnos a compartir todo esto, Silvia. Gracias a ustedes, Ingrid, gracias a todos los que nos escuchan y ojalá empiecen a separar sus desechos, a hacer composta y pues bueno, hay que poner nuestro granito de arena y como dice mi suegra, un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Totalmente. Pues muchísimas gracias a todo el auditorio también. Muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Perspectiva Verde. Ya estamos también cerrando esta temporada y pues les agradecemos por quedarse con nosotros una temporada más, por todo su apoyo, por acompañarnos. Muchísimas gracias. No se olviden de seguir difundiendo, compartiendo, porque eso es lo importante. Ayudar a los compañeros también, ir difundiendo, educar a más gente, ¿no? Hacerles llegar toda esta información a más personas que se puedan animar a involucrarse en temas medioambientales. Y pues no se olviden de visitar también nuestras redes sociales, aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Pueden darse una vuelta también a la página www.perspectivaverde.com.mx. Ahí hay varios proyectos y productos que están ofreciendo algo en pro del medio ambiente, así que dense una vuelta, no se olviden de compartir, darle like a este video si les gustó y pues nada, cuídense mucho, esperemos que estén muy muy bien y nos vemos en la siguiente temporada. Adiós.